Aún te busco en los zapatos viejos y en los huecos de la pared. No sé dónde estás, pero aún te busco. En mis carcomidos dientes, allá bajo las piedras del río, no lo consigo, sin embargo aún te busco. Esculco mis recuerdos en la tierra de mis uñas, detrás de mis orejas. No me canso, no me canso. No me canso y aún te busco. Y aún te busco. Reconstruir el tejido social con las comunidades nicaragüenses, visibilizándoles y dándole lugar a su palabra, es como fomentamos los valores de la democracia y la libertad de expresión. Criterios, la suma de todos para ejercer ciudadanía. Estamos comprometidos con transformar la cultura política de Nicaragua. Sabemos de la importancia de estar informados para poder construir criterios. Bienvenidos a un programa más. Por acá les saluda con mucho placer y siempre con un fraterno saludo para todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales de Criterios. Por supuesto, a todas las redes sociales también que se nos enlazan a la programación de Criterios, ¿verdad? Como Metro Noticias, Revista Caribe, las páginas también aliadas como Nicalive, y por supuesto siempre saludar a toda esa gente que nos ve a través de la pantalla de Ticavisión, porque Criterios es un medio independiente que nace en el exilio, en las redes sociales, pero también estamos a través de la pantalla grande con las personas que nos ven a través de las cableras desde el canal más joven de Costa Rica, Ticavisión, y por supuesto también a través de TV Nica Canal 19, el canal azul y blanco en Costa Rica, para que se den una idea también de cómo buscarnos por ahí en las cableras y también en las redes sociales. Y es la forma en la que nosotros queremos siempre empezar estos programas, ¿verdad? Agradeciendo por su audiencia, por sus comentarios. Hoy traemos un programa que tal vez el título a algunos les sonará algo polémico, ¿verdad? Sí queremos división, pero una división que yo creo que trae algo de lógica. Pactar o luchar para derrocar. Y vamos a conversar sobre esto el día de hoy con Francisco Lario, a quien ya tenemos por acá en nuestro panel. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todo tu público. Saludos para todos y gracias por la invitación. De nuevo por acá Francisco, ¿verdad? Con Criterios. Recordemos que Francisco también tiene un medio de comunicación, colega, aliado de Criterios, como lo es Revista Abril, para que siempre estén pendientes de lo que se publican ahí. Hay buenos artículos, de hecho, sobre los temas de Nicaragua, y también pueden encontrar información sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Buenos artículos de opinión y análisis, ¿verdad? Hoy estamos acá sí con Francisco porque queremos conversar sobre realidades que a veces cuestan quizás poder
asimilar o aceptar en una lucha por Nicaragua que lo que uno espera, ¿verdad? En esta guerra es siempre llevar la ventaja, siempre llevar la delantera a la dictadura. Sin embargo, de alguna forma yo creo que lo que hemos estado viendo después de los tranques de 2018 es como una agenda y los tiempos dictados por el verdugo de Nicaragua. Y la oposición, de alguna manera, lo que ha venido es trabajando en base a esa agenda que han planteado, ¿verdad? Desde la dictadura podemos hablar los diálogos, podemos hablar del intento de elecciones, podemos incluso hablar de todo el trabajo que se ha hecho después de todo este proceso de la farsa electoral, donde han venido algunos como presos políticos y ahora libres, han venido de alguna manera ejerciendo más una agenda que pareciera más que busca una negociación o un acercamiento a una cohabitación, a evitar un confrontamiento directo con esa dictadura que les encerró incluso a muchos de estos políticos presos. Y es lo que queremos conversar hoy en día. Porque la agenda más mediática que se ve en los lobbies, en los hoteles, en los medios de comunicación, hoy en día es una agenda que está más tirada a esperar a ver qué dice, por ejemplo, Estados Unidos, qué acompañamiento darán. Y ahí es donde yo creo que es donde falta una agenda más directa de parte de los nicaragüenses, promovida por los nicaragüenses y por liderazgos, ¿verdad? Que de alguna manera reúnan más ese sentimiento de que otras personas consideran de que ya no se debería de buscar un pacto o no se debería de intentar transar con esa dictadura. Bienvenido, Francisco. Para dar inicio a esta conversación, este título, sí queremos división, porque es importante empezar a dividir esto para entenderlo. Bueno, a ver, yo voy primero a decir algo que a lo mejor suene controversial para algunas personas que están con mucha ansiedad acerca de la necesidad, dicen ellos, de que la oposición se una. Y cuando hablan de oposición, se refieren a las personas y grupos que, por ejemplo, están en Monteverde. Se refieren, estamos claros, a los individuos que han sido activamente promovidos por los poderes foráneos y los grandes capitales. Esa gente incluye pues a Maradiaga, a Juan Sebastián Chamorro, incluye a muchos de los antiguos disidentes del Frente Sandinista, y todos ellos en una alianza inesperada para muchos con quienes antes ellos llamaban la derecha, el gran capital. Todos están ahí, todos están juntos. Y cuando uno ve unas ensaladas donde hay de repollo hasta aguacate y remolacha y pedazos de carne, uno dice, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Hay unidad alrededor de qué. Y como no hay, evidentemente, una unidad alrededor de principios, porque todas estas personas han manifestado a través de sus carreras principios divergentes y conflictivos, e incluso llegando al punto de a veces encarcelarse los unos a los otros, ¿no? Pues uno tiene que pensar que hay otras razones que los unen. Pero date cuenta que yo estoy repitiendo, afirmando aquí que están unidos, porque realmente están unidos alrededor de una ambición de poder y alrededor de una expectativa de que ese poder les va a ser entregados a ellos por un poder foráneo mayor que el poder de quien en otras ocasiones, en otros tiempos, fue su socio y amigo, Ortega. Los une eso, a esta diversidad de gente que pelean y arman trifulcas y se van de un país a otro
y se serruchan el piso por ver dónde están sentados en la mesa de espera. Sin embargo, los une la expectativa de que les van a dar el poder a ellos y arman un proyecto, y lo dicen abiertamente, que está hecho para satisfacer y para agradar a quien ellos creen que les va a dar el poder al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué consideras que es importante esta lucha internacional de alguna manera que ellos tanto ejercen? O sea, debería mantenerse en algún tiempo o llevarse de alguna manera distinta, o apartarse. No, a ver, lo primero es esto, que hay una serie de políticos que representan, y esto es muy importante, intereses que están por detrás de ellos, que están unidos a la expectativa de que les entreguen el poder desde fuera, que tienen un proyecto cuyo propósito es agradar al Departamento de Estado y convencer a Estados Unidos de que ellos son merecedores del premio y que pueden satisfacer las necesidades de Estados Unidos, que son también expresados con claridad, que no pase nada, que haya estabilidad. De hecho, sobre eso hace poco Álvaro Somoza decía que uno de los acercamientos o parte de los acuerdos que han llegado con algunos actores del Departamento de Estado es precisamente buscar un acercamiento para unas elecciones. Solo hablan de elecciones como el guión de Venezuela. Bueno, y mira qué bien que van las cosas en Venezuela, ¿verdad? Porque todo esto es una cortina de humo. Realmente ellos no saben cómo, y ni siquiera el gobierno de Estados Unidos sabe en qué momento, pero en algún momento, si se da la necesidad para los intereses de Estados Unidos tiene los instrumentos para apartar a Ortega. Y ellos, los Monteverde, los Maradiaga, los Juan Sebastián Chamorro, prácticamente todo lo que es conocido por oposición ante los medios convencionales, tienen como propósito caer bien a Estados Unidos para ser ellos los sucesores. Eso es lucha. Ojo, me hablaba de una lucha internacional, pero bueno, si la lucha es para empoderar al pueblo de Nicaragua, para que verdaderamente se le den recursos a los luchadores dentro de Nicaragua, y si la lucha es de verdad para que haya sanciones verdaderas que ayuden al pueblo de Nicaragua a sacudir el régimen, eso es una cosa, pero no es lo que han hecho las personas. Aquí ya lo sabemos bien, hay una especie de bazar de mercado en el cual se están peleando desde hace tiempo por cuál va a ser el puesto de cada quien después de que ocurra esto. Hay algunos de ellos que se dice que han tenido ya, han andado nombrando ministros, y todos sabemos eso. ¿Por qué crees vos de que Estados Unidos, de alguna forma, teniendo esa capacidad, desde el discurso que tienen de libertadores y defensores de las democracias y derechos humanos, de alguna forma no han hecho algo relevante para poder acabar con Daniel Ortega? Muchas personas dicen, por ejemplo, de que Estados Unidos le teme a un vacío de liderazgo que quedaría si quitan a Ortega, porque no ven de alguna manera como una oposición que pueda afrontar la realidad de Nicaragua, ¿verdad? Eso es lo que opinan algunas personas. Otras personas creen de que Daniel Ortega es de alguna manera el que mejor le cuida los negocios a los extranjeros adentro de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos no es raro de que no tiene embajadores, pero tiene representantes de los negocios adentro, ¿verdad? Y de que, aunque en el discurso Daniel Ortega siempre está atacando a Estados Unidos con el antiimperialismo, no vemos realmente una ruptura, ¿verdad? O un bloqueo, de alguna manera, una guerra frontal y directa de Estados Unidos contra Daniel Ortega. Al contrario, parece que a veces Daniel Ortega hace cosas como para agradar, así como la oposición que quiere agradar a Estados Unidos, también Daniel Ortega le lleva como más ventaja, ¿no? A veces. ¿Por qué creemos que Estados Unidos tiene esa posición con Daniel Ortega? Yo en lo personal, y nosotros como nicaragüenses libres, creemos que lo más importante de nuestra misión
es decir la verdad, y que los nicaragüenses, los ciudadanos nicaragüenses, entendamos cómo es que funciona verdaderamente el mundo y cómo se obtiene la mayor información sobre el mundo. La mayor información sobre el mundo no se obtiene escuchando los discursos de los políticos, que siempre son fabricados para promocionarse a sí mismos, sino hay que investigar más a fondo y hay que observar los actos de los políticos. Y los políticos, en este caso los políticos de Estados Unidos y estos políticos que andan ahí llamándose oposición, defienden intereses que están detrás. Esos intereses determinan cuáles son las acciones. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué es que en un determinado momento, cuando la dictadura de turno estaba contra las cuerdas y pudo habérsela derrocado, y toda esta gente a la que hoy nos referimos erróneamente como oposición, sirvió para que se le tirara la toalla al tirano y se entró en un proceso fraudulento de negociación, porque no se quería que el sistema de poder colapsara. Ellos querían, ¿verdad?, desplazar a Ortega, pero no que el sistema en sí, en el cual ellos participan y se benefician, colapsara. Y viste que rápidamente que entró que la gente, los operadores de Pelas y de la oligarquía, y estaban sentados en la mesa negociando, donde antes estaban sentados con Ortega celebrando. Por el lado de Estados Unidos, realmente los gobiernos de Estados Unidos, porque esto no cambia de gobierno a gobierno de manera fundamental, defienden el poder de Estados Unidos y defienden su capacidad de influir en regiones y de proteger a sus negocios, a los negocios de sus ciudadanos en los diferentes países. Y ven a Nicaragua como un pequeño país que está en su zona de influencia y que siempre aspiran a controlar, ¿verdad? O por lo menos impedir que se les vuelva un problema. Y en los momentos actuales, desde hace un año y pico, especialmente, ellos han decidido que el objetivo fundamental es neutralizar los conflictos en Centroamérica, porque tienen otras cosas más graves a que atender, por ejemplo el conflicto con Rusia. Igual opera en el caso de Venezuela. A Venezuela acaban de venderla, no a cambio de un plato de lentejas, sino de unos cuantos barriles de petróleo. Nicaragua ni siquiera tiene ese petróleo, de tal manera que el interés de Estados Unidos, en nombre de la estabilidad, es que si va a haber un cambio, que sea un cambio controlado por ellos. Que si va a ser controlado por ellos, tiene que ser dirigido por operadores y agentes de ellos, como el señor Maradiaga, como Juan Sebastián Chamorro, como Cristiana Chamorro, como la gente de Monteverde. Ellos son los operadores políticos de Estados Unidos entre nosotros. Pero ¿qué pasará en este caso? Porque mira, después de los audios que salieron ahí de Maradiaga, ¿verdad? Es claro y evidente que estas personas que podrían ser los herederos, ¿verdad? O nosotros la escribíamos la otra vez un artículo donde poníamos que posiblemente el nuevo capataz del gran capital y los negocios de Estados Unidos puede ser Laureano Ortega. Que de alguna manera las personas que quieren que Estados Unidos empuje a Daniel Ortega y que los pongan a ellos también andan buscando de alguna manera ser ese capataz, ¿verdad? Pero ¿crees vos de que después de ver todos estos conflictos, que yo me imagino que el Departamento de Estado y todas las personas políticos que de alguna forma están financiando o están viendo cómo se mueve la oposición nicaragüense, debe estar dándose cuenta de lo que realmente representa esta oposición? Yo tengo claro de que de alguna manera tanto a estos opositores como quizás a Estados Unidos no les interesa tal vez que estas personas tengan arrastre social, que tengan una base social o que demuestren que realmente representan a una base social. Pero ¿por qué no vemos como que Estados Unidos promueva a estas personas como realmente promovían quizás a un Juan Guaidó, como promovían quizás en algún momento incluso que esta oposición venezolana de Venezuela tuviese
el apoyo y el reconocimiento de tantos países, ¿verdad? Que eso fue gracias a que básicamente Estados Unidos les ayudó a empujar esa agenda. Sí. Pero no pasa lo mismo, no estamos viendo como que apoyen de la misma forma a esta oposición, más bien son como reuniones, obviamente a puertas cerradas, pero sin nada de impacto como de esa manera, de alguna forma. Sí. Bueno, es un punto interesante el que vos pones sobre la mesa, y yo creo que tiene que ver porque con el hecho de que cuando estalló la crisis en Nicaragua en el 2018, a ojos de cualquier analista y político experimentado, y en el Departamento de Estado lo tienen muchos, lo que hay es una crisis del sistema. Y poniéndole una curita, no se va a resolver. Y desde dentro de la llamada oposición, esta falsa oposición oligárquica, se dijeron algunas personas, ni quiera Dios que no ganen estos chavalos, no se nos viene otro 19 de julio. Y hubo un intento de ellos que llevaron incluso al Departamento de Estado para pedir que el Departamento de Estado les ayudara a que no ocurriera, ¿no? Una verdadera revolución, porque se desmoronaba aquello. Y lo que hicieron a partir del diálogo fue buscar cómo echarle agua al fuego. Y todas las gestiones, acordate que ellos hicieron para impedir que se golpeara con sanciones verdaderas, no con la farsa de sanciones al régimen. Todo eso lo han hecho ellos, y de hecho permitieron, y esto es una cosa que la historia les tiene que pasar la cuenta, aunque si no moral y política, si no legal, por lo menos moral y política, porque todos ellos permitieron la masacre de los jóvenes en los tranques sin mover un dedo. Y Estados Unidos lo permitió también que se diera esa masacre, porque el objetivo final es que si hay acuerdo, que sea un acuerdo entre cúpulas conectadas con Estados Unidos, ¿verdad? Porque de ahí viene el poder de ellos, y sobre todo que no hubiera un cambio de raíz, un cambio radical como el que hace falta en Nicaragua para que haya la democracia. Te resumo que pues quizás Laureano Ortega sea un nombre que suene como demencial para decir que va a ser el heredero del poder. Primero, que nada es imposible en esta tierra, pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy Ortega es el hijo de perra de los Estados Unidos, y esto trae de regreso a la anécdota de que para Franklin Delano Roosevelt, cuando le dijeron que cuando iba a llegar de visita Somoza García, le dijeron, pero es un hijo de perra. Él dijo, sí, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. En la práctica, eso es lo que es la dictadura de turno, pues son los guardianes de su frontera, son los que les cuidan, que no pase nada a los negocios depredadores que tienen, y tienen además, tener razón en eso, los estrategas del Departamento de Estado, aversión, no tienen ningún deseo de complicarse la cabeza con rearmar el poder formal en Nicaragua en estos momentos. Y por eso es que lo sacaron, fíjate. Yo escribí un artículo en que dije que el destierro forzoso de muchas de estas personas, pues ahí venían operadores de la oligarquía, pero también venía gente muy pobre, que por cierto la han abandonado en Estados Unidos de manera muy cruel, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino los oligarcas que venían con ellos. ¿Por qué acepta Estados Unidos hacer este pacto con Ortega de que se venga forzosamente desterrada esa gente a Estados Unidos? Porque de esa manera es como limpiar la mesa, desinflar las tensiones, posponer el momento en que tengan que lidiar con Nicaragua porque están ocupados en otra cosa. Pero el problema aquí es que al hacerlo, Estados Unidos se convierte en cómplice de un crimen de lesa humanidad, porque el destierro forzoso es un crimen de lesa humanidad, y todo les hubiera salido a la perfección si no fuera porque Monseñor Álvarez dijo, no me voy. Pero la jugada era para despejar
el horizonte por el momento. Claro. Y eso es algo, digamos que es un punto de partida. Yo no digo esto para desanimar, sino que el contemplar cuál es la situación real y cuáles son las fuerzas reales y las intenciones reales de los diferentes grupos Es muy importante. Es el punto de partida para ver qué es lo que hacemos a partir de aquí, ¿no? Porque no nos podemos seguir engañando llamando a estos grupos oposición. No lo son. No lo son en el sentido de que no representan la oposición del pueblo nicaragüense en contra del régimen. Serán adversarios de Ortega, pero están allá en esas alturas de cúpula adversando a Ortega porque quieren más espacio para ellos y quieren más dice un analista que el problema es que se vuelven opositores al dictador, pero no al sistema, ¿verdad? Sí. Y ese es uno de los mayores problemas. Antes de ir a un corte, me gustaría que ya en la parte que venimos del programa, como la segunda parte, ver el tema de lo que está sucediendo. Antes de esto, queda claro algo. A ver, muchas de las personas que consideran o tienen alguna fe o alguna esperanza en que creen que haciendo unidad con estos espacios que están siendo escuchados o llevados por Estados Unidos y el Departamento de Estado, es como el lugar que se debe de buscar y el lugar que se debe de obtener, tener una voz para poder realmente hacer algo por Nicaragua. Pero hoy en día, hablando específicamente de Monteverde, el señor Luis Barreto, por ejemplo, que es parte de Monteverde, se aliaron ahí con el tema de la vocería por la unidad que él representa, ¿verdad? De alguna manera, pero vienen y ahora sale Álvaro Somoza y Luis Barreto, que son parte de Monteverde, a decir de que Monteverde tiene una agenda más suave, que no quiere ir directamente, no quiere como provocar. Y ahora están criticando, ¿verdad?, a Monteverde porque es básicamente lo que nos acaba de explicar de alguna forma Francisco Larios. Estados Unidos no quiere enfrentar a esa dictadura. Estados Unidos está buscando de alguna manera cómo crear ese entendimiento con ese sistema y esa dictadura para calmar las aguas. Si se puede meter una elección por ahí donde desmovilice a toda la oposición que adversa a todos estos opositores funcionales de alguna manera con su agenda, Estados Unidos seguramente hasta lo va a intentar. Algo que no le ha funcionado en Venezuela, pero no descartamos que también lo sigan intentando para Nicaragua. Para hablar en la segunda parte del programa, y quiero ir a un corte con lo que está sucediendo adentro, que muchos analistas y opositores hablan de una implosión, pero nosotros decimos, ¿será una implosión o será una sucesión lo que está sucediendo en Nicaragua? Porque puede ser una oportunidad o no puede ser una oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo se puede aprovechar todo esto? Vamos a un corte y ya regresamos para hablar en la segunda parte sobre este tema con Francisco Larios, aquí en Criterios. Condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos. Las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rolando José Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años de prisión y 4 meses de efectiva prisión. El personaje Álvarez, entonces empieza a decir que él no se va, que él no se va. Monseñor Rolando Álvarez Lagos ha demostrado ser el más auténtico exponente de la lucha no violenta en Nicaragua. En el más ejemplar espíritu gandiano, Monseñor Álvarez se negó a abordar el avión, reclamando, más bien retando, que cumpliría la condena de los otros. Se ha salvado la dignidad de los nicaragüenses por este obispo valiente
que debía ser ejemplo para muchos, y ojalá lo sea para muchos obispos, para muchos sacerdotes, para muchos cardenales y para muchos ciudadanos en todas partes del mundo. Ha salvado la dignidad de Nicaragua. TV Nica. Señal azul y blanco. Bienvenidos de nuevo a las personas que nos están viendo en esta segunda parte del programa en Charla con Criterios, donde tenemos una conversación con Francisco Larios sobre el tema Si queremos división, pactar o luchar para derrocar. Ese es el tema que hoy estamos trayendo para que conversemos con nuestro invitado Francisco Larios, a quien ya tenemos de regreso aquí en el panel. Y antes del corte, te hacía unas preguntas sobre este tema de lo que sucede dentro de Nicaragua. ¿Creemos que esto es una implosión o una sucesión, lo que está pasando por ahí adentro del país? Me gustaría, antes de hablar un poquito de eso, porque en realidad es complejo y tomaría mucho tiempo, completar, sin embargo, el tema del asunto de la unidad, ¿verdad? Démosle. Yo creo que es muy importante. Porque yo te decía que la llamada oposición, que están todos sentados alrededor de una mesa, a veces disputan, a veces pelean, a veces se ofenden, pero ahí están. Y ahí que por seguirán. cierto han sido los mismos que desde que se creó la Alianza Cívica, la UNAD, la coalición, han sido los mismos que se dividen, se separan y siempre salen ahí. Los mismos que hicieron fracasar la insurrección de abril, que se pusieron al frente, como dijo un escritor algún momento, se pusieron al frente para decapitar el movimiento. Algunos, tal vez los menos, sin mala intención por ingenuidad política, pero detrás hubo mucha astucia, ¿no? La astucia del poder para descabezar un movimiento que podía realmente votar el sistema. Ellos están unidos. Esa unidad, sin embargo, sirve para ellos nada más, y sirve para ellos en actitud de espera a que les regale el llamado imperio algo. Y están todos bailando alrededor de las mesas y de repente se pelean por una silla. A nosotros no nos sirve para nada. A los nicaragüenses que queremos libertad y democracia no nos sirve para nada. Y espero yo que tengamos la oportunidad, quizá en otro programa, de hablar de una hipótesis que yo creo que es muy razonable, que estos políticos van a ser incapaces, si les dan el poder, de gobernarlo en democracia, de gobernar el país en democracia, porque no tienen ningún avance social, porque sus intereses están en conflicto con los intereses del pueblo, de la mayoría que es trabajadora, y porque realmente no son democráticos. Ese es un tema aparte, no han demostrado serlo. No nos sirve para nada esa unidad, y ellos nos han querido llevar de la nariz con un olorcito a trabajar por la unidad cuando la unidad ya ahí antes que decía alguien de adentro de Monteverde que en Monteverde es un espacio democrático porque se toman las decisiones en democracia, pero esta misma persona decía de que no siempre la democracia significa algo bueno, ¿verdad? Bueno, sí, ellos no y creen es como que vos me digas de que en la asamblea de Daniel Ortega, donde hay 80 diputados tomando las decisiones básicamente y poniéndose de acuerdo,
va a crear alguna diferencia a una oposición que tenga 4, 5, 6 diputados. Y eso le llaman democracia, ¿verdad? En todo caso, ellos se pueden tratar entre ellos con cierto margen de democracia, pero al pueblo de Nicaragua le cierran las puertas, ¿no? Ellos son parte de un sistema que le cierra las puertas al pueblo de Nicaragua. Por tanto, esa búsqueda de esa falsa unidad es una trampa en la que muchos hemos caído. En matemáticas, ¿verdad? Hay una regla que si uno suma un positivo y un negativo, es una resta, ¿no? O sea, 1 más menos 1 es igual a 0. Yo siempre traigo esto a colación para decir que no todas las sumas aumentan. Entonces, nosotros lo que necesitamos es aumentar el poder del pueblo, y para eso lo que tenemos que hacer es ver hacia adentro, trabajar con la gente del pueblo de adentro, con los que están adentro arriesgándose, buscar cómo conseguirles recursos, buscar cómo apoyar su lucha y su organización, y predicar, ¿verdad? Insistentemente una verdad, que es que el pueblo, para ser libre, tiene que organizarse autónomamente, independiente de estas élites que, aparte de que han sido históricamente un desastre para el país, son élites mentirosas, tramposas, y muchos de ellos están incluso transportando esa desigualdad y esa crueldad al exterior, porque mientras están viviendo algunos en sus lujos y sus chalets, tienen abandonada gente muy pobre y enferma que cayó en la lucha. La lucha fracasó. Pero qué importante esto, porque mira, yo ahorita vengo, por ejemplo, antes de entrar al programa, vengo de estar ahí en un debate, en un grupo de WhatsApp, en donde Medardo Mairena escribía algo, ¿verdad? Entonces, habían personas que señalan a Medardo, porque como señalan a Medardo, te pueden señalar a un Juan Sebastián y a un Félix Maradiaga de las mismas cosas, ¿verdad? De haber ido a las elecciones, de haber estado en el diálogo. La respuesta de alguna manera de Medardo es enviar un video donde la dictadura le comienza a señalar y a decir en el diálogo, ¿verdad? Que lo quiere fregar y que realmente lo ve como un golpista y todo esto, porque quiere andar en los tranques, porque están en los tranques. Entonces, la respuesta siempre de ellos, de alguna forma, es: nosotros ya hemos hecho algo, ya nosotros estuvimos ahí, nosotros hemos luchado, hemos estado dando la cara, fuimos presos políticos, ¿verdad? Y eso, de alguna forma, crea de que la gente, por empatía, desde ese, como desde el sacrificio que ellos han hecho, porque han dado, dicen ellos, la cara de alguna manera, desde ahí se avalan, ¿verdad? Para poder decir de que sus propuestas son las que realmente quiere escuchar, por eso el Departamento de Estado, porque ellos son los que realmente han estado por ahí. Eso es un factor que divide bastante. ¿Qué tenés que decirnos al respecto? Bueno, mira, a ver, hay que examinar, digamos, caso personal por caso personal, si nos vamos a poner a juzgar moralmente, y para mí, quizá eso rebasa pues el tiempo que tenemos, pero uno puede decir que si Medardo Mairena tiene méritos de lucha, pues los tiene, ¿no? Y ha estado con el movimiento campesino y han hecho esto y aquello. Pero hay otras personas ahí que lo que han hecho es timar al pueblo de Nicaragua. O sea, Chano Aguirre, por ejemplo, realmente fue el ministro de Economía de Ortega prácticamente. Y hay otros ahí que se han beneficiado, incluso gente que era del antiguo Frente Sandinista, y que cuando estuvieron en el poder ellos mismos fueron autoritarios, se beneficiaron, y sabrá Dios pues cuántas cosas se les podrían probar si hubiera justicia en Nicaragua. Pero vamos a esto. La gente en las luchas políticas de Nicaragua cae presa, te echa preso el que va ganando. Caer preso no te da ni la razón ni te da ningún privilegio, porque para eso están los muertos. ¿Cuál es el privilegio y el premio para los muertos y para las familias de los muertos? No juguemos con eso. Aquí lo que hay que ver es cuál es el fondo de la lucha política, qué es lo que está haciendo cada quien. Y aquí el haber caído o no caído preso, porque muchos hemos pasado en Nicaragua por el susto de la cárcel o el sufrimiento de la cárcel, o unos más que otros, y hay unos que están muertos y otros que están vivos, pero
los argumentos no se resuelven con a mí me golpearon, o a mí me golpearon más, o yo estoy preso. No, hay que ver qué es lo que está detrás, porque te voy a contar otra cosa. Hay gente de la vieja élite nicaragüense, como la Cristiana Chamorro, como Juan Sebastián y otros, que esta vez, pues, uno casa por cárcel, el otro lo tuvieron en la prisión, y eso no los hace iguales a los nicaragüenses que sufren todos los días y que sufren la explotación y la opresión que los beneficia a ellos, que ha beneficiado a toda esta gente como clase. No los hace, no los identifica y no actúan como que si los identificara, porque de hecho han abandonado a los desterrados pobres, ni tampoco les da la razón. Así que aquí lo que hay que preguntarse es estratégicamente qué es lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, quién se beneficia, y a partir de ahí podemos establecer una discusión racional, porque si ves en la historia de Nicaragua, Zelaya echaba preso a otros hacendados y a otros oligarcas, venían otros régimen dictatorial y echaba preso a otra gente de un nivel social alto. Pero ninguno de esos grupos pudo crear la democracia, porque la democracia tiene que involucrar, como decía aquella novela, a los de abajo, al ciudadano común. Y ninguno de estos grupos está dispuesto a permitir el protagonismo del ciudadano común. Hay mucha gente que de alguna forma insiste o tiene esa idea utópica de que si no se hace una oposición en conjunto con todas estas personas, no es una oposición, ¿verdad? Pero ¿vos crees de que de alguna forma después de estos 5 años hay que insistir en que estas personas recapaciten o hay que trabajar, como decís vos? Había algo interesante que resaltábamos, que era que los agentes de cambio están adentro de Nicaragua, ¿verdad? Y que los contracambios, por decirlo de alguna forma, son los que quieren apagar a los de adentro. La llamada oposición, y estamos hablando con nombres y apellidos de toda esta gente de Monteverde, y ya he mencionado varios nombres, está en contra del cambio democrático en Nicaragua. Lo han demostrado dentro, lo siguen demostrando fuera, no lo hacen todos de manera uniforme, y no quiere decir tampoco de que cada uno de ellos sea un demonio, sino que esta es una lucha de intereses. O sea, ellos ven qué es lo que más me conviene hacer a mí, a mi grupo, a mi clase, a mi familia. Aquí hay lucha de intereses. Detrás de todo esto están los grandes intereses de gente como los Pelas, por ejemplo, y de gente que financia todo el turismo político que hay. O sea, sí, aquí hay millones de dólares que se han gastado, y eso el pueblo de Nicaragua no recibe ningún beneficio. Yo te ¿Por qué digo, el sistema de alguna manera se niega a morir, Francisco? Para que los nicaragüenses lo tengan más que claro. ¿Por qué se niega a morir ese sistema? Es muy sencillo. O sea, el sistema no muere solo. Ningún sistema que tiene una cabeza que se beneficia cae solo. Cuando un sistema consiste de una serie de reglas y arreglos y pactos y estructuras de poder y estructuras de propiedad que tienen una cúpula que se beneficia a expensas de los demás, evidentemente los que están arriba no quieren dejar eso. Y es la codicia humana. Decime vos, si Carlos Pelas, solo él, se le ha estimado en diferentes momentos que solo él, dentro del grupo Pelas Chamorro, tiene 4.000, 5.000 millones de dólares, y uno dice, ¿para qué quiere más? Pero sí quiere más. O sea, quiere más y más y más, y es la codicia humana en última instancia, que no piensan en el rastro de sangre que van dejando, que se lavan ellos mismos el cerebro, ¿no? Yo ya estuve preso, ya soy bueno, mi razonamiento es correcto. Y no, o sea, hay aquí luchas entre élites, ¿no? Y al pueblo lo han apartado de la lucha desde un comienzo. Ese fue el intento. Al tirar la toalla del diálogo fue sacar a la gente de las calles. Luego, cuando continúa ese proceso hasta las masacres,
en el interior de la alianza, algunos de los que hoy están en el destierro y presos amenazaban a los muchachos: si ustedes salen a la manifestación no les vamos a dar un peso más. Cuando un par de ellos se vinieron al Departamento de Estado, se libretearon, como decimos, a pedir que hubiera sanciones, los recibió allá gente como Chano Aguirre y otros a regañarlos de cómo se habían atrevido a ir a pedir sanciones contra el régimen. Mario Arana, el que era vocero de la Alianza Cívica, desde el 2019 nos dio una entrevista a Revista Abril, en la cual está grabado, confesó que el objetivo de ellos era que no hubiera sanciones. ¿Dónde está Mario Arana hoy en día? En la Kaiser University dando clases como un gran maestro. En Nicaragua, ¿no? Nicaragua. Eso da que pensar, y a mí me da que pensar también, porque si él está en Nicaragua inmune e impune aparentemente, por alguna conexión, ¿no? Y no me vayan a decir a mí que los compañeros de él en la Alianza Cívica, los grandes de la Alianza Cívica, no tenían idea de nada de eso, porque en Nicaragua todo el mundo conoce quién hace negocios con qué. O sea, aquí hay esto hiede de corrupción, y nos hiede a nosotros y nos duele a nosotros, porque esa corrupción cuesta sangre, ha costado mucha sangre, y en estos momentos lo único que gana, los únicos que ganan son ellos, mucha gente de ellos recibiendo fondos o viviendo su vida en comodidad o recibiendo premios por todos lados, como si hubieran hecho algo por la libertad. ¿Qué pasaría, Frank, de alguna manera, si se organiza una oposición que piense en ese nicaragüense de a pie, que piense en involucrar todas esas demandas que esta oposición funcional no va a recoger nunca, porque ellos están trabajando en salvar los intereses de los grandes capitales y los intereses de Estados Unidos, como lo hemos hablado de alguna manera? Pero si surge una oposición que trabaje otro tipo de agenda, que sea más conveniente y representativa de la gente de abajo de Nicaragua, esto sería enfrentarse a los mismos estadounidenses, entonces, a un departamento de Estado. ¿Cómo se vería este escenario? Es que eso es una falsa, ese es otro de los, retrocedo. Uno de los elementos del discurso de la falsa oposición, que es más recurrente, es: tengan miedo, no se puede, y no se puede porque nos van a aplastar y porque además Estados Unidos no quiere. Ese es el discurso de ellos, el discurso de desanimar. Y la realidad es que te acordás de aquel viejo eslogan que se grita, ¿no? Que solo el pueblo salva al pueblo. Pues yo antes lo miraba eso como un eslogan suavecito, pero es que ahora me he llegado a convencer de que es así, de que la gente necesita luchar por sí misma, va a pagar sus precios y sus costos, pero va a ser para sí el beneficio. Y el movimiento que va a dar democracia a Nicaragua no va a venir ni de Juan Sebastián Chamorro, ni de Cristiana Chamorro, ni de Chano Aguirre, ni de Maradiaga, ni de ninguna de esta gente que ya tiene su agenda, ya tienen sus contratos, ya tienen su vida, sus viajes, ya tienen los pelas y los otros oligarcas detrás, que no están interesados porque no pueden. Así como Ortega no puede renunciar, así esta gente no puede abandonar esos intereses porque son los propios. Entonces, que en todas partes del mundo donde se consigue la democracia, se consigue con la lucha popular, que a veces que en un momento parece imposible, pero que la gente tarde o temprano la hace posible. Lo que hay que tener claridad en la mente, tenemos todos que tener claro que tenemos que ser nosotros, todos, los que están dentro y los que están fuera, pero que son... Hay personas que de alguna manera tienen un discurso que te dicen: si vos no querés apoyar que se haga un acuerdo político, por no llamarle pacto, ¿verdad?, con la dictadura y la oposición funcional que puede venir y llevarnos de alguna manera a una transición tipo 1990, que es lo único que se conoce, las personas te dicen: si vos no apoyás esta vía, esta estrategia política, porque incluso te ponen como que el que no lo quiere ver es como alguien que es ignorante en la política, y te dicen es que no tienen la experiencia, ¿verdad? Y entonces la gente te dice: pero es que vos no querés hacer esa opción porque vos estás pensando en la guerra. Pero entonces no pensar en esto realmente es pensar en la guerra. Mira, ese es otro chantaje.
esa es otra manera de asustar a la gente, porque realmente, en primer lugar, lo de 1990 fue una falsa transición. Ese fue un pacto de élites también, que la gente aceptó exhausta de la mortandad enorme que hubo, especialmente en la segunda mitad de los 80, cuando uno de los paladines de la libertad que anda recibiendo premios, Sergio Ramírez Mercado, era el que manejaba el Estado, ¿verdad? Y ahora es uno de los grandes representantes simbólicos, digamos. Hay que decir todas estas cosas. En 1990 se produjo un pacto, el pacto Lacayo Chamorro Ortega, en el cual llegaron a un acuerdo que causó, entre otras cosas, primero que se legalizara la piñata del Frente Sandinista. Fue lo primero que hicieron los opositores estos de entonces, que son los mismos de hoy más o menos, ¿verdad? Legalizar la piñata. Luego iniciaron, bajo la administración de doña Violeta Chamorro, otra piñata. Ese fue un gobierno tremendamente corrupto. Durante ese periodo que nos quieren vender ahora como la presidencia de la paz y el paraíso perdido, durante ese periodo de doña Violeta Chamorro, se asesinaron impunemente, ¿verdad? Desde la sombra a, qué sé yo, 600, 700, 800 ex combatientes de la contra, campesinos pobres en su mayoría. Y yo te reto a que vayas a buscar un solo discurso de la presidenta o del presidente o de alguien del gobierno, un solo discurso exigiendo que parara la mortandad, la masacre. No lo hubo. Entonces, eso es una falsa transición. El problema que estamos viviendo hoy, digamos que tiene un punto de partida de 1990, aunque el punto de partida es anterior, pero ese es un hito, ¿no? Nos quieren vender un montón de mentiras y de eso es que tenemos que seguir hablando. Ahora, si va a haber guerra o no, eso no lo vas a decidir ni vos, ni lo voy a decidir yo. Las guerras se dan cuando la situación se vuelve absolutamente imposible y estallan la guerra. Lo que nosotros, nicaragüenses libres, proponemos de todas formas no es organizar un ejército guerrillero que mande al movimiento popular como organizó el Frente. Es que ese es el punto, ¿no? Estratégico, que la idea que tenía el Frente Sandinista es organizar un grupo armado que mandara al movimiento popular. No, nosotros creemos que se debe conformar un movimiento popular, ¿verdad? Que no lo mande un grupo armado y que ese movimiento popular, por todos los medios posibles, ¿verdad? Porque todos los medios son legítimos, busque su liberación, su libertad, su comida, su aire. Para organizar un movimiento popular así, la mayor parte de las cosas que se tienen que hacer son no violentas y ojalá que todo fuera no violento. Pero si va a haber un acto de autodefensa del pueblo de Nicaragua, de la gente, de una persona, ¿quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quién es nadie para negarle el derecho a la defensa propia? O el reconocimiento de su lucha, ¿verdad? Porque... Claro, o sea, entonces quieren hacer desde su comodidad, de una pureza angelical, que es pura hipocresía. Son unos fariseos predicando desde su comodidad, porque lo que a ellos les interesa es que no haya un movimiento popular beligerante. En ningún momento se lo han planteado y han tenido millones de dólares para organizarlo. Y por eso es que solo piensan en farsas electorales. Y farsas electorales es lo único que puede haber bajo un régimen tiránico fascista como el de los Ortega, porque nadie en su sano juicio puede esperar que esta gente renuncie al poder porque pierde una elección. Ese es un absurdo total y es una gran mentira y es un engaño que para vender a la gente ese engaño tratan de chantajearla emocionalmente y decir, no, es que no queremos guerra, es que lo que le están diciendo a ustedes que hay que luchar, esos quieren guerra, cuando realmente ya hay una guerra, ¿no? Una guerra impuesta desde el Estado contra la gente, el Estado usurpado por una banda criminal, y aquellos que le dicen al pueblo que no luche porque hay que pactar, lo que quieren es sencillamente ser ellos los únicos en la mesa,
porque creen que ellos en la mesa tienen a Estados Unidos, se sientan con aquel, pactan con el ejército, que ese es un escenario que hay que estudiar también, ¿verdad? Porque es un momento crítico, ¿verdad? Y eso eso es parte de todas estas ideas de si hay implosión o no, qué ocurre. Deberíamos hablar un día, Claro. qué ocurre si hay una implosión. El ejército es la columna vertebral del poder en Nicaragua, y toda esta falsa oposición que es mantenida por los grandes capitales y por los intereses foráneos que no les importa el destino del pueblo de la calle, están dispuestos a pactar con el ejército, pero pactar con el ejército involucra que la continuación de esta historia va a ser otra dictadura, una dictadura militar, con gente de camisa blanca dando discursos, pero igual que en los 1990, con cadáveres apareciendo por todos lados. Señoras y señores, básicamente veríamos, por decirlo así, por dar un ejemplo, a un Juan Sebastián, si toma una transición, ¿verdad? Y de repente podemos volver los nicaragüenses y vemos de que lo que pasó en esa transición es un engaño y una farsa, y decidimos salir a las calles a protestar por esa farsa, el ejército va a venir a oprimirnos, básicamente con un pacto de ese estilo. O más sencillo, a Jimmy Guevara se le ocurre que va a poner un programa que va a empezar a criticar, y Jimmy Guevara va a terminar en una cuneta mosqueado, como tantos han sufrido en nuestra historia. La desaparición de los tranqueros no puede ser igual a la desaparición de la contra. Y eso es algo que tenemos que dejarlo claro. Ese tipo de pactos y ese tipo de oposición a lo que llevan en la historia es a descabezar a las personas que quieren un sistema diferente, un país más justo, ¿verdad? Y donde las oportunidades sean más para los de abajo que para los de arriba. Yo te agradezco que estés aquí, Francisco. Ya vamos cerrando. Espero que vengas, porque la verdad que nos falta seguir conversando de esto. Con mucho gusto. Y en esta hora yo creo que tenemos una explicación muy clave y muy certera de por qué es importante dividir esa oposición que quiere pactar y a esa oposición, a esos nicaragüenses que quieren luchar para derrocar y refundar a Nicaragua. Gracias a vos por estar aquí, mi hermano estimado. Te espero en la próxima. Y a la gente que nos ve, a la gente que también nos ve a través de Ticavisión, el canal más joven de Costa Rica, les agradecemos por su sintonía, ¿verdad? Y esperamos que compartan este programa e inviten a las personas a seguirnos viendo a través de nuestra programación y a través de la programación de Ticavisión en las cableras. Es un placer siempre llegar a ustedes a su pantalla, y recuerden que es muy importante estar informados para poder construir criterios. Reconstruir el tejido social con las comunidades nicaragüenses, visibilizándoles y dándole lugar a su palabra, es como fomentamos los valores de la democracia y la libertad de expresión. Criterios, la suma de todos para ejercer ciudadanía. Estamos comprometidos con transformar la cultura política de Nicaragua. Sabemos de la importancia de estar informados para poder construir criterios.